Seguimos viajando con la Universidad de Valencia, seguimos conociendo las microcredenciales, los cursos que se están desarrollando en pueblos del interior de la provincia de Valencia. Son cursos que promueve, que organiza la Universidad de Valencia en colaboración con la Diputación de Valencia. Hoy vamos a viajar a Utiel, vamos a hablar de un curso llamado Mediación Cultural del Patrimonio Local, la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora de Utiel. Y para hablar de este curso y de todo lo que se ha desarrollado dentro de la Iglesia, recibimos a Miguel Requena, que es profesor del Departamento de Prehistoria, Arqueología e Historia Antigua. Bienvenido, Miguel. Y a Gemma Casani e Ignacio Docabo, que son los arquitectos responsables de este gran proyecto. Bueno, es inevitable que empecemos este podcast hablando de la dana, de ese poder de la naturaleza sobre el patrimonio, primero sobre las vidas humanas y luego sobre el patrimonio que nos rodea, el histórico y el no histórico. Después de lo que está ocurriendo, evidentemente primero volveremos a valorar las vidas humanas, a las personas, pero luego cómo vamos a revalorizar el patrimonio. Bueno, muchas gracias, Elena, por acordarte en primer lugar de eso, de los fallecidos, de los 6 fallecidos que hemos tenido en Utiel, que han sido muertos a causa de la dana. También por el patrimonio particular de todo un barrio, del barrio de la Alameda y el barrio al otro lado del río, pero como yo creo que Gemma y Nacho indicarán, el patrimonio arquitectónico, histórico, pues no ha sido afectado, gracias a Dios no ha sido afectado por esta riada, dado que, bueno, una parte sí que ha sido afectada, la parte de alguna bodega subterránea sí que ha sido afectada, pero lo que es un patrimonio en general no ha sufrido las consecuencias que, por ejemplo, otras localidades como Algemesí, etc. Sí, pero no sé si pensáis que deberemos estar previniendo para el futuro ciertas medidas que protejan de una forma más intensa también nuestro patrimonio histórico, porque evidentemente si el clima sigue cambiando y si la adversidad climática sigue evolucionando, nuestro patrimonio está en peligro también. En este sentido, nosotros ahora hemos tenido una inundación. La suerte que ha habido es que el centro histórico, como ocurre con muchos centros históricos, está protegido porque se construyó en un promontorio no muy alto, pero sí que lo ha defendido. Pero en otras circunstancias, como pueden ser lluvias muy intensas sobre una población o nevadas o otro tipo de eventos, sí que podría haber habido consecuencias en concreto sobre este edificio en las partes que aún no se han restaurado. Podrían haberse visto seriamente dañadas, como mucha parte de nuestro patrimonio que falta aún intervenciones para consolidarlos. Que ya están en una situación de fragilidad, ¿no? ¿Quieres decir? Efectivamente. Sí, yo creo que es muy interesante lo que planteas porque en ese sentido, por ejemplo, yo que trabajo en Vilamarchant, ahí tenemos un castillo y una torre y con una muralla, y parte de la muralla se ha visto afectada. Y se ha visto afectada en parte por eso, porque no tienes la previsión de que puedan suceder estos fenómenos atmosféricos tan extremos. Entonces, hay veces que, porque nosotros estamos a mitad de restauración, hay veces que tomando algunas medidas provisionales puedes llegar a proteger el patrimonio y darle una durabilidad que de la otra manera no tiene. Bueno, quería preguntaros también, cuando se hace una intervención tan importante sobre el patrimonio, una restauración de este tipo, la restauración no se queda solo en lo material, en los muros, en las arcadas, en las vidrieras, va mucho más allá, ¿no? ¿Qué traslación tiene una restauración de este tipo en el entorno, en la sociedad, en la economía, en el turismo? Pues, sí, lo contestó. Sí. Vale, yo creo que tiene muchos aspectos la restauración, como dices. En primer lugar, el salvaguardar y salvar el propio edificio. Pero es verdad que durante la restauración, como se hace un proceso de investigación sobre el mismo, un poco se va rescatando todo lo que es la historia del edificio, que en parte es la historia del lugar donde está. Y eso luego implica a muchas otras personas que retoman interés y ponen en valor y recuperan parte de la historia de la población. Luego siempre, claro, va a quedar detrás de esto y precisamente por esa puesta en valor un mayor atractivo
para el visitante, para las personas, no solamente para los habitantes de Utiel en este caso, sino para cualquier persona de fuera. Puede tener mucho más interés el venir a visitar y, por supuesto, eso es un mayor dinamismo económico en la ciudad también. Claro, Miguel, tú que vives allí, que seguro es economía, es incluso empleo. Sí, y es muy significativo que de las 7 microcredenciales que, como has indicado, desde la Diputación de Valencia, con el programa FUCI, se han activado este año, la que más éxito ha tenido, con una matrícula muy alta y una asistencia de público muy numerosa, ha sido la de la iglesia de Nuestra Señora de Utiel. La gente en Utiel, tras 12 años de estar cerrada, deseaba, tenía necesidad de acudir a la iglesia, de tener su edificio simbólico. Además, fue bonito también el acto de apertura, de inauguración, de reinauguración de la iglesia. Pues yo nunca había visto la iglesia tan llena, creo que vosotros estuvisteis presentes, yo estaba afuera, y no tanto como un edificio religioso, realmente pues, a las iglesias, como ya sabemos, pues, va poca gente, lo que es a las misas, etcétera, pero como elemento simbólico de Utiel, como recuperar algo, y creo que ha sido, desgraciadamente, la dana nos ha ocurrido después y ha afectado a la psicología de las personas, pero yo creo que fue muy emotivo y muy importante la recuperación de un edificio en una comarca y en una zona pues que donde la despoblación, donde la crisis económica, donde ese miedo a la España vaciada pues está muy presente. Entonces yo creo que simbólicamente ha sido uno de las grandes, pues bueno, y por eso queremos tanto, porque creo que las microcredenciales también se han dicho que Nacho y Gema para nosotros son casi unos utielanos especiales, porque han conseguido que un edificio que estaba en ruinas, que había riesgo, y yo creo que ellos lo comentarán ahora con más detalle, que había riesgo de que se hundiera, que desapareciera, el poder volver a recuperarlo en Utiel pues ha sido un elemento fundamental, tanto para creyentes como incluso para, diría, agnósticos y ateos. Es decir, claro, hay una es un unanimidad. edificio simbólico, ¿no?, en el centro de un pueblo por el que han pasado varias generaciones. En este caso os pregunto a los dos, lo que estuviera cerrado es un poco determinante, incluso especial, y yo me imagino que para las personas que trabajáis en una restauración tan importante, ¿no? Volver a abrir las puertas de un edificio emblemático de una población debe ser una sensación más importante que restaurar un edificio que ya está en funcionamiento, sí, ¿no? claro. Además, ha generado, porque además ha sido largo el periodo que ha estado cerrado, 12 años son muchos, y luego yo creo que hay también un factor muy importante, y es que la iglesia estaba muy mal, no solo a nivel estructural, sino también a nivel de conservación de paramentos y de todo. Entonces, esto ha sido una de las obras que nosotros hemos hecho donde más se ha notado, digamos, lo que llamamos siempre, ¿no? Vamos a poner en valor. Entonces, se ha puesto en valor de una manera muy significativa, porque hay muchas cosas que no se apreciaban, los capiteles, los tal, porque habían sufrido una serie de restauraciones en épocas donde había poco dinero y donde aún los criterios de restauración que tenemos hoy en día, que son más científicos, no existían, y entonces ahora han salido a la luz. Y la gente, yo creo que está muy contenta. Nosotros también siempre hemos dicho, porque tú quieres a una cosa cuando la conoces. Entonces hemos intentado dar a conocer todo el proceso, porque cierras una iglesia y la gente dice, bueno, ¿y qué harán? ¿Y qué van a hacer? ¿Y qué no sé qué? Entonces, en eso hemos tenido siempre mucho apoyo de la parroquia, y hemos hecho conferencias, y ahí se ha visto ya el cariño y el interés que tenía la gente, porque nos sorprendía, la Casa de la Cultura se llenaba, pero se llenaba que no cabía la gente. Y bueno, pues se les ha ido explicando. Hay una parte muy importante de ingeniería que era difícil, pero nuestros ingenieros lo explican muy bien, y ha sido bonito, porque eso creo que ha creado con la gente, bueno, pues una relación que, y además lo que decía Miguel, para nosotros Utiel ya es muy especial, porque empezamos en el año 1992 a estudiar esta iglesia, entonces es casi toda nuestra vida profesional prácticamente, y ha sido muy bonito en ese sentido, pero sí, es lo que tú decías, que creo que ha incentivado mucho, y la gente, ahora hay mucho interés por la iglesia. Bueno, esto tampoco es habitual, ¿no? El aterrizar determinadas disciplinas al pueblo más común y más normal tampoco es habitual. Me parece algo que habéis hecho muy bien, ¿no? Porque es importantísimo, ¿no?,
es la mejor forma de que los Es la ciudadanos mejor valoren forma. su propio patrimonio, ¿no? Claro, es que se impliquen desde el principio, que ha sido un poco la intención. Cada fase que se ha desarrollado de proyecto se ha explicado y se ha dado a conocer antes de iniciar la obra y luego durante el transcurso de la obra. Entonces, yo creo que ahí sí que ha habido como mucho, no sé, con mucho Complicidad, contacto y ¿no? complicidad con muchas personas que han llevado luego un seguimiento. Se han hecho además durante la obra visitas guiadas para que se fuera viendo el desarrollo de los trabajos. Y porque hay veces, porque en todas las restauraciones siempre hay decisiones que pueden ser o menos entendibles para un profano o más discutibles si cabe. Pero si se explican, yo creo que se entienden muy bien, pero hay que explicarlas en el proceso. Cuando ves, pues voy a esto, se le va a transformar la imagen porque aquí hay unas pátinas de pan de oro que siempre parece que han sido muy valoradas y parece que hay intención de que se quede, pero esto está perjudicando la piedra que hay detrás. Y esto hay que explicarlo. Y hay que explicarlo durante el proceso, para que luego no sea el día de jornada de puertas abiertas y todo el mundo lo vea, pero no lo entienda. Y yo creo que ese proceso, como sí que se ha hecho, cuando las personas entraron ya sabiendo un poco lo que iban a ver. No definitivamente terminado, pero sí todas las decisiones que se habían tomado previas. Y en todos esos años de investigación, me imagino que de documentación, cuando iniciáis ya el proceso de restauración verdaderamente, ¿qué os ha sorprendido? Que tú decías, hemos encontrado algunas cuestiones, ¿qué es lo que más os ha sorprendido que incluso os habéis llevado a vuestra forma de entender la arquitectura y a vuestra profesión? Pues mira, para mí yo creo que ha sido el ir descubriendo cómo se ha construido el edificio y quiénes han sido las personas que en su momento, en 1525, decidieron que aquello era un proyecto, cómo se tenía que realizar. Y las personas, los maestros canteros que estuvieron trabajando allí. El ir a través de la construcción del edificio, ir reencontrando todo lo que ha sido lo que en la conferencia queríamos explicar, la ambición de un pueblo en aquel momento, ¿no? Utiel en 1525 decidió que iba a tener un edificio magnífico y enorme, fuera de las dimensiones habituales. ¿Cómo se plantearon eso y qué personas fueron las que lo llevaron a cabo? Y eso ha sido un poco ese trabajo que ibas como descubriendo, ibas limpiando y ibas viendo, pero ¿qué calidad tiene esto? ¿Y quién puede haber hecho esto? Y con las pocas elementos históricos que quedaban, ir reconstruyendo toda esa historia, que no es solamente del edificio, claro, es un poco de todo el entorno y de los antepasados de los ciudadanos actuales. Eso ha sido para mí lo más bonito. Bueno, sí, a mí sí que ha habido una cosa porque era una duda que siempre nos planteábamos, que es si esa bóveda era como la veíamos, que era un poco extraña. Nosotros nos llamaba la atención porque decíamos, es que esto no nos cuadra, ¿no? Porque había algunos nervios secundarios que no tenían mucho sentido. Y luego había un arranque de terceletes que siempre decíamos, ¿esto qué es? ¿Que empezaron y no tuvieron dinero o que realmente se había caído algo? Entonces eso sí que lo hemos confirmado. Sabemos que efectivamente la bóveda esa se cayó, o sea, hay una pintura en el altar mayor que pone reedificóse en el año 1669, ¿no? 65. Esta pintura siempre nos decía, bueno, pero reedificóse, ¿qué es? Porque efectivamente parece que la bóveda, cayó una parte muy importante de la bóveda y se transformó a peor, porque esa iglesia debe ser impresionante porque tenía unos nervios secundarios importantes que hemos ido viendo los arranques, que estaban todos tapados, picados. Entonces, todas esas cosas son muy interesantes. Y luego hay pequeños detalles, pues ventanas que a lo mejor en anteriores restauraciones, pues claro, nosotros hemos intervenido en el año 2000, en el año 2012, en el año 2017, entonces hemos hecho varias intervenciones. Pues había cosas que no entendíamos y que ahora, a raíz de esto, siempre son hipótesis, siempre tienes que hablar con prudencia, porque claro, es esto que decimos, las piedras, si las piedras hablaran, las piedras hablan y mucho,
pero claro, no te cuentan toda la historia, te dan palabras sueltas con lo que tú tienes que completar esa historia. Entonces, pero ha sido muy interesante, muchos detalles y lo que decía Gemma, vas comprendiendo y juntando los datos históricos y viendo la evolución del edificio, porque hay muchas cosas que cuando te pones a analizar dices, ¿y por qué aparece aquí esta puerta? ¿Y cómo subían aquí? ¿Y cómo iban allá? Y luego ha sido también, por ejemplo, un descubrimiento muy bonito el saber cuál era la torre antigua y la escalera de caracol, porque hay una escalera de caracol de piedra que tiene 9 metros de altura y que estaba toda tapada con tierra, toda, absolutamente. Y que, claro, nadie podíamos imaginar que ahí había aquello. Entonces, han sido cosas muy, muy interesantes, un proceso que hemos disfrutado mucho, la verdad. También se sufre, pero, claro, pero lo claro, hemos disfrutado. Claro. ¿Qué importancia patrimonial tiene este edificio si lo comparamos con otros edificios de la comarca, incluso de la provincia de Valencia? Pues la verdad es que es de los pocos edificios que, bueno, quizá aquí el problema que ha tenido es lo que comenta Ignacio, porque ha sufrido parte del derrumbe de lo que son las bóvedas, pero el resto se conserva. Y es un edificio del gótico tardío que, bueno, viene al hilo de lo que podría ser desde la lonja de Palma, lonja de Valencia, y luego actuaciones posteriores, que sí que las hay, en todo lo que eran los territorios de frontera entre Castilla y Aragón, en Valencia, que sí que hay una serie de iglesias que tienen alguna similitud, derivadas un poco de los grandes maestros que trabajaron aquí con Pere Conte en las obras de la lonja. A principios del 16, la ciudad de Valencia empezó a perder pujanza y con ello empezaron a flaquear los trabajos en la ciudad, y estos maestros pues se trasladaron a realizar obras en otros lugares. Entonces, la iglesia de Utiel la puedes enmarcar en esa época y con estos maestros, y tiene quizá el punto diferente por el tamaño. Es una iglesia especialmente grande. Entonces, dentro de esas actuaciones es una actuación destacada. Sí, bueno, luego tiene también algunos elementos que no sé, pero por ejemplo tiene unas bóvedas espartitas que en la Comunidad Valenciana no hay ningunas. Entonces también es ese elemento singular. Además es un elemento muy tardío, porque las bóvedas espartitas empiezan en Francia en el siglo XII con Notre Dame, y en España prácticamente en el finales del XIV se dejan de construir. Y entonces en el 16 aparece una bóveda espartita, pues es sorprendente, cuanto menos. Luego además tiene un tema singular, que es que al ser una iglesia tan grande, las iglesias góticas normalmente son muy altas, pero son mucho más estrechas. Entonces esta bóveda tiene los arcos de más luz que nosotros sepamos de Europa, porque estuvimos leyendo una tesis que hay sobre bóvedas espartitas de Rocío Mayra, que es una tesis de una arquitecta madrileña, y ella ha estudiado todas las iglesias de Europa y que tienen bóvedas espartitas, y no hay ninguna que tenga la luz que tiene esta, o sea que además tiene un récord europeo, creemos, vamos. De ahí también también el título de la exposición y el título de vuestra conferencia, Historia de una ambición. Es decir, es muy ambiciosa en Utiel de esos momentos, como han comentado, pues aspiró a eso, aspiró a tener una de las iglesias mejores pues, de la comarca y de un ámbito mucho más amplio, como comentan los arquitectos. Estaría bien saber por qué, ¿no? Utiel aspiraba a eso. Es muy curioso, sí. Claro, porque ojalá viajar en el tiempo. Claro, es un esfuerzo económico tan grande que además, pero pudieron culminarlo, y además es lo que decía Gemma, cuando empiezas a ver el contexto, entonces ves que, claro, esta iglesia empieza en el 24, acaba prácticamente en el 80, porque entonces son 60 años, en 60 años pasan muchas cosas. Entonces ha habido pandemias en esa época, claro, que la pandemia no es exclusiva de nuestra época. Ha habido pandemias, además la gente se defendía allí para que no entraran y les contagiaran, y había ahí sus tensiones. Luego ha habido hambrunas, claro, porque ha habido sequías. ¿Sí? Entonces
piensas en ese momento el esfuerzo económico y la gente sufriendo pandemias y sufriendo, entonces es loable que llegaran a terminarla y además con esa, porque la verdad es que luego tiene elementos de mucha calidad, los capiteles, la propia traza, los enjarjes, todo, que luego si queréis comentamos un poco más. Bueno, quería también hablar un poco de estos cursos, ¿no? De cómo la Universidad de Valencia ha decidido viajar, ir exactamente a las zonas, como decía Miguel, despobladas, en situaciones económicas un poco difíciles, complicadas para el empleo, para poder seguir viviendo en esas zonas de la Comunidad Valenciana, en este caso de la provincia de Valencia, compartir el conocimiento, llevar el conocimiento de la universidad y, en vuestro caso, compartir vuestra profesión. Imagino, ya lo estabais haciendo, pero imagino que será también algo especial y bonito para vosotros, ¿no? Formar parte de este curso, de esta microcredencial. Pues la verdad es que lo hemos disfrutado mucho. No, en principio no piensas que un curso vaya a tener la acogida que ha tenido, porque las clases se han llenado. Y además con mucho interés. La gente ha venido, ha preguntado, ha tenido realmente, no solamente con la clase nuestra, sino en todas, ha sido un seguimiento que te sorprende, porque nos ha parecido una experiencia, la verdad es que fantástica. Sí. Y yo creo que todo el mundo lo dice, que lo que tiene que tener es continuidad. Sí. Que todos los años se debería de hacer. Porque no solamente, además, por el aspecto docente, que también, sino porque el aspecto social, creo yo, dentro de UTIEL, yo creo que es importante, porque el que las personas interactúen, que tengan la excusa de salir de casa e ir a algo, además, los cursos han tenido mucho nivel, porque han habido conferencias que tampoco a veces, para un profano, yo creo que no han sido fáciles, muchas de ellas, y se ha seguido, pero con muchísimo, muchísimo interés por parte del alumnado. Bueno, es también una forma de hacer muy accesible el conocimiento y la universidad, ¿no? Probablemente muchas de las personas que han acudido a este curso no tendrían acceso de forma normal a ese conocimiento. Sí, y además nosotros cuando comenzó este programa, gracias al área de bienestar social de la Diputación de Valencia, partíamos también de una premisa, y es que muchas veces la universidad ha sido responsable de que la gente joven se vaya de los pueblos y de los pueblos del interior. Creemos que tenemos una deuda, la universidad tiene una deuda evidente con la sociedad, pero una deuda también muy intensa con esas poblaciones a las que les hemos robado en cierta medida la juventud, porque eso, como pasa en todos los pueblos, la gente se formaba, es necesario que se formen, pero se formaban y tenían que abandonar el pueblo y ya no volvían. Y eso es triste y yo creo que la deuda histórica de la que se habla muchas veces, la universidad la tenía. Y desde el Vicerrectorado de Cultura y Sociedad yo creo que ha sido muy sensible, y desde la Diputación, muy sensible de que hay que llevar la cultura, todo lo que se hace aquí en la universidad, que es deudora de esas poblaciones, tiene que volver a los lugares donde... Entonces, ese es el objetivo también. El objetivo es que la gente... Y además que la gente... Nosotros, la universidad, no ha entrado como elefante en cacharrería, es decir, no lleva cursos que a lo mejor no interesan a la población. Hemos querido contar con las asociaciones, aquí en UTIEL, por ejemplo, la Asociación Serratilla ha hecho mucho por todo el desarrollo y la rehabilitación de esta iglesia. También tengo que mencionar, y creo que estamos de acuerdo en que UTIEL ha tenido mucha suerte con los ingenieros, los arquitectos, pero con el párroco. Con el párroco, con lo que más. Con Agustín Alcaide, nuestro párroco Agustín Alcaide, que ha sido, es decir, yo no soy creyente y sin embargo con Agustín es una maravilla hablar y es una maravilla el poder, no ha puesto ninguna pega, al menos desde que la universidad dijo de que querían hacer cosas en la iglesia, ha facilitado todo lo que él participa. En esta microcredencial también participa Agustín Alcaide porque creíamos que era necesario. Entonces creo que se ha conseguido que haya una simbiosis entre la universidad, la población, las asociaciones, los técnicos, y yo creo que eso ha sido muy fructífero para que esta microcredencial, pues eso, lo que hemos dicho, haya tenido éxito. Y luego la universidad es un muy bonito paraguas. Es decir, yo que soy de UTIEL, pues yo no valoraba la iglesia, es verdad. Y creo que la gente de UTIEL, antes de que... Eso te quería preguntar, Miguel, que compartieras un poco con nosotros, tú que eres de UTIEL, ¿qué se dice en la calle? ¿Qué se dice en los bares?
Claro, un poco entre vosotros, entre los que os conocéis de toda la vida, ¿qué importancia ha tenido la reapertura de esta iglesia para la sociedad utilana? Muchísima. Por eso ha sido una forma, algo que ha animado a la gente a valorar lo que tiene, porque lo que decían ellos, lo que no se conoce no se valora. Y es verdad que en Utiel sí, teníamos la iglesia, íbamos cuando llegaba la Virgen a recibirla, entrábamos a la iglesia, pero yo nunca he mirado hacia arriba viendo la belleza de los capiteles, como yo os he dicho, o de la bóveda, no la conocíamos. Y la población en sí pues pasaba, la vía, muy grande, sí, cabe mucha gente, hace mucho frío, pero poco más, poco más. Y desde que se ha hecho la rehabilitación, desde que se le ha dado divulgación, y luego desde que la universidad se ha interesado por el monumento, porque parece que si la universidad se interesa por algo es porque es algo importante, y la gente, como decimos en los bares, está muy contenta, está muy orgullosa de lo que tiene, que es la mejor forma de que se conserve y que se cuide, y bueno, ha sido fantástico. Y además el tema del curso es mediación cultural del patrimonio local, porque el objetivo es ese, el objetivo es que sea un edificio que es religioso, que es un monumento, pero que interactúe con la población, que sepamos sacar el rendimiento económico de un turismo y que nos enorgullezamos de ella. Entonces, claro, fantástico. Al final, el patrimonio aumenta eso, ¿no? Potencia el orgullo de pertenencia a un territorio, ¿no? Está fenomenal. Pues muchísimas gracias a los tres, Ignacio, Gemma y Miguel, un placer escucharos. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Elena. Gracias. Muchísimas gracias.